parte de este trabajo se presentarán mapas mentales animados que expliquen los temas del contenido de la unidad 2, incluyendo, carreteo, alerones, despegue, flaps, ascenso, slot, vuelo recto y nivelado, spoilers, vuelo extendido, winglets, aproximación, frenos aerodinámicos, aterrizaje, reversa, carreteo de aterrizaje, generadores de vórtices, autonomía, potencia requerida y tasa de ascenso. Finalmente se dará una conclusión. Como objetivo de este mapa mental animado se tiene proporcionar una explicación breve al contenido visto durante el segundo parcial de la materia mecánica de vuelo. Los objetivos específicos son mostrar mapas mentales de cada subtema, explicar dichos mapas, y finalmente dar una conclusión. Introducción. Las fases de vuelo son las distintas etapas que lleva a cabo una aeronave durante el vuelo. Generalmente, existen controladores de tráfico aéreo para cada fase en el vuelo. Estas fases nos ayudan a tener un mejor control durante el vuelo de la aeronave. Además, para que una aeronave vuele, ya sea de ala rotativa o fija, el diseño será responsable de aproximadamente el 80% de la sustentación, produciendo la suficiente presión en el intrado, parte baja del ala, para vencer la fuerza de gravedad. En cualquier caso, esta fuerza debería ser igual o mayor al peso del avión. Y, por último, generalmente las fases más críticas de vuelo, aterrizaje y despegue, se emplean en las superficies hipersustentadoras para compensar el bajo nivel de presión y aumentar la sustentación. Carreteo, etapa de vuelo. Todo movimiento no asistido en la puerta o área de la plataforma y se incluye en la fase de rodaje, y este se divide en remolque, powerback y rodaje. Debe transcurrir mínimo 1 minuto encendido el motor para mover el avión. La velocidad no debe ser mayor a 20 km por hora. Y la calle de rodadura son los caminos a seguir. El servicio de torre es la autorización, y las marcas de posición de espera son las que se encuentran de color amarillo en la siguiente imagen. Implica el uso de 3 controles: gases, pedales y volante de control. Finalmente, muchas personas no consideran importante esta etapa. Sin embargo, el piloto de igual manera necesita estar enfocado para no chocar contra otro avión y para que el viento no se lleve la aeronave. Etapa de vuelo, despegue. El despegue abarca las operaciones donde el avión comienza a acelerar en la pista hasta que alcanza una altura y una velocidad determinada en el aire, por lo que está dividido en carretera en pista, transición y ascenso. Comenzando desde una posición de reposo, la aeronave acelera con una potencia de despegue. Después, cuando se ha superado la velocidad de desplome, la aeronave es capaz de volar. Caso de estudio. Este proceso está descrito por la FAR, Federal Air Regulation, parte 25 para aeronaves en la categoría de transportes. Cuando la aeronave alcance la velocidad mínima de despegue, esta podrá elevarse. Sin embargo, por seguridad, debe alcanzar la velocidad de levantamiento, la cual debe ser 10% mayor a la velocidad mínima de despegue si los motores funcionan, o 5% mayor si un motor falla. En el caso de estudios, se considera pista horizontal y se ignora la variación en el peso de combustible. También se toman las velocidades como independientes y el despegue se divide en 3 partes: ángulo de ataque, empuje y coeficiente de fricción, el cual es constante. Finalmente, se obtienen las ecuaciones número 1 y 2, las cuales son integradas para obtener la siguiente tabla que se va a mostrar. También se obtienen las ecuaciones de tiempo de despegue y posición de despegue. La tasa de ascenso define la velocidad de una aeronave en su eje vertical, se mide con un VSI que por sus siglas en inglés significa indicador de velocidad vertical, y sus unidades generalmente se dan en pies por minuto. Una velocidad positiva indica ascenso mientras que una negativa hundimiento.
Para obtener las ecuaciones se asumen dos condiciones: primero, que el vector de empuje es igual al vector de trayectoria de vuelo. En la imagen que se muestra en pantalla, alfa es el ángulo del vector de empuje, gamma es el ángulo de la trayectoria de vuelo, y b es la trayectoria de vuelo. La segunda condición es que L sea igual a 0. El asumir que el levantamiento es igual a 0 puede parecer contradictorio, pero en realidad lo que esto hace referencia es que la aeronave se encuentra en equilibrio dinámico, por lo que no hay aceleración. La velocidad de ascenso es el componente vertical de la velocidad, por lo que se puede calcular como b por seno de gamma. Considerando ángulos pequeños, también se puede calcular como potencia disponible menos potencia en exceso entre el peso. Para el caso de estudio se pide calcular la tasa de ascenso con y sin la aproximación del ángulo pequeño, a una velocidad de 360 millas por hora a nivel del mar. Se tiene que es una aeronave ejecutiva cuyo empuje disponible se puede aproximar como constante con las siguientes características. Para la solución, primero se debe de convertir la velocidad a pies sobre segundo. Después se puede calcular tanto la relación de fineza como la carga alar. Luego se puede continuar con la aproximación del ángulo pequeño, sustituyendo las ecuaciones de potencia disponible, y la potencia requerida previamente obtenidas y simplificando con la velocidad adimensional, se obtiene. Ahora, se calcula la velocidad adimensional, el empuje disponible que es igual al dado en las características al estar a nivel del mar. Teniendo lo anterior se pueden sustituir los valores para obtener una tasa de ascenso de 6.179 pies por minuto. Para el cálculo sin la aproximación, se parte de las ecuaciones obtenidas para el ascenso, donde se despeja para coseno de gamma, se sustituye y se desarrolla hasta llegar a la siguiente expresión, de donde se resuelve para CL obteniendo 0.185. Teniendo el coeficiente de levantamiento se puede calcular coseno de gamma, después con arcocoseno se obtiene el valor de gamma, y finalmente se puede obtener la tasa de ascenso con la ecuación mencionada inicialmente, dando como resultado 6.194 pies por minuto. Caso de estudio de la etapa de vuelo de ascenso. Primero debemos de obtener las ecuaciones que modelan el ascenso, las cuales son en perpendicular y en paralelo. Después de esto se toman ciertas consideraciones, las cuales hacen que nuestras ecuaciones nos queden como lo siguiente. Una vez teniendo estas ecuaciones, el caso de estudio nos dice que un T-38 de peso de 800 libras fuerza está en ascenso constante a 10.000 pies de altura y con una velocidad de 0.5 Mach. Determinar la tasa de ascenso para el empuje militar, que es de 3.800 libras fuerza, y para el empuje máximo, que es de 5.500 libras fuerza. Además, determinar el ángulo de escalada si se usa el empuje máximo. También nos dice que tenemos un arrastre de 800 libras fuerza. Con esto tenemos la siguiente gráfica, la cual nos dice que para obtener una velocidad idónea necesitamos el mayor exceso de empuje. Después, si obtenemos de la geometría, obtenemos la siguiente ecuación. Si sustituimos la pasada ecuación en las fuerzas en paralelo, obtenemos la siguiente ecuación. Después de esto, debemos de saber que si queremos encontrar la mejor velocidad tasa de ascenso, necesitamos encontrar el punto en donde exista un mayor exceso de potencia, como se muestra en la gráfica. Después, si usamos la ecuación de la velocidad de tasa de ascenso, obtenemos para una velocidad de 1077.4 pies sobre segundo, obtenemos como resultado para el empuje militar de 167 pies sobre segundo, para la potencia máxima de 269.3 pies sobre segundo. Y si determinamos el ángulo de subida de empuje utilizando el empuje máximo, obtenemos el ángulo de 33.4 grados. Como conclusión, el aumento de la sustentación se puede lograr aumentando el ángulo y el empuje de los motores para aumentar la velocidad, el área de la superficie o forma del ala, o el ángulo de combinación de estas técnicas.
Vuelo recto y nivelado. Para mantener el vuelo recto y nivelado se toma en cuenta 2 puntos de referencia durante el vuelo, como ríos, cruce de carreteras o cualquier referencia que es fácilmente identificable desde el aire. Para poder entrar al caso de estudio es fundamental observar las gráficas siguientes. Por lo que podemos decir que existe una relación entre el coeficiente de arrastre, el coeficiente de levantamiento y el ángulo de ataque. Por ejemplo, si tenemos el coeficiente máximo de levantamiento y seguimos incrementando el ángulo de ataque, entonces la aeronave entrará en pérdida. Entre mayor ángulo de ataque tenemos velocidades más bajas, y entre mayor velocidad se requiere un mayor empuje y arrastre parásito. Para el caso de estudio se considera el equilibrio de las fuerzas fundamentales, y es por eso que tenemos las 3 siguientes ecuaciones. Como mencionamos anteriormente, para tener vuelo recto y nivelado necesitamos el equilibrio del esquema que está un poco más abajo. Con las fórmulas que se están mostrando en pantalla del arrastre total y levantamiento podemos llegar a la final. Vuelo extendido, primer descenso. Es una maniobra en la cual el aeroplano pierde altitud, desde la altitud de crucero hasta llegar a la referencia de espera, de una forma controlada. Disminuye la potencia manteniendo velocidad de crucero. La posición de cabeceo debe ser constante. Además, descender requiere menos potencia que en el vuelo recto y nivelado. Para descender, se disminuye la potencia teniendo el mismo ángulo de ataque. Las aeronaves planean hasta lograr disminuir su velocidad, en la cual ya se pueden desplegar los flaps para cambiar el ángulo de ataque. Holding pattern. Es una maniobra predeterminada que mantiene la aeronave dentro de un espacio aéreo específico mientras espera una autorización adicional para aterrizar. Además de esto, existen 3 procedimientos de entrada, como lo son entrada directa, entrada paralela y entrada compensada. Como conclusión, el primer descenso se lleva a cabo solo disminuyendo la potencia de la aeronave. Este sirve para disminuir la velocidad para poder usar los flaps. Es la etapa entre el vuelo recto nivelado y la aproximación. Además que el holding pattern es una maniobra que se usa para retrocesos y emergencias. Aproximación. Es la fase en la que la aeronave se prepara para el aterrizaje, previa a la autorización de la torre de control. También es importante mencionar que si no es posible realizar el aterrizaje de inmediato, la aeronave puede llevar a cabo un circuito de espera, que se encuentra normalizado en las cartas de navegación aeronáutica, para que en el momento en que haya una pista libre, la aeronave pueda aterrizar. Es importante mencionar que también la aproximación puede ser frustrada, en el cual es un procedimiento que sigue un piloto cuando una aproximación por instrumentos no puede completarse hasta el aterrizaje de parada completa. Las instrucciones para la aproximación frustrada pueden ser asignadas por el control de tránsito aéreo antes de la autorización para la aproximación. Otros factores que también intervienen durante la aproximación son el ángulo de descenso vertical, la tasa de descenso, y también puede ser que se realice una aproximación tanto visual o instrumental, dependiendo esto, claro, la forma de aproximación de cada aeronave. Aterrizaje. El aterrizaje es la última etapa del vuelo normal de una aeronave y consiste en pasar de la aeronave de un estado en vuelo a un estado en tierra. También es importante conocer el modelado matemático para llegar a tener un aterrizaje, como se muestra en la imagen en pantalla. Durante la fase de aterrizaje tenemos una pequeña fase llamada flare. Se puede decir que en esta etapa el avión desacelera de manera uniforme, elevando su radomo, y al final del flare el avión ha alcanzado una velocidad cercana a 1.2 veces la velocidad de pérdida. A esta velocidad se le conoce como velocidad de touchdown.
Luego tenemos el free y el ground roll. Cuando el tren de aterrizaje principal toca la pista, comienza la etapa conocida como free roll. El avión viaja de forma recta sobre la pista, bajando gradualmente el radomo. Esta etapa finaliza cuando el tren de aterrizaje de la nariz entra en contacto con la pista. Y después, una vez que todas las ruedas del avión entran en contacto con la pista, se pasa a la siguiente etapa conocida como ground roll. Los breakers y el sistema de reversa entran en acción, disipando la velocidad restante de la aeronave y consiguiendo el reposo de la misma. También se lo conoce como braking. Como conclusión, el aterrizaje se compone de 3 subetapas: aproximación, flare y free and ground roll, que permiten obtener la distancia recorrida total y las variaciones de velocidad. Después del aterrizaje, en pista, una vez que la aeronave se detiene, comienza la etapa de carreteo de llegada, o taxiing. Su objetivo es salir de la pista de aterrizaje y llegar al estacionamiento de la aeronave. Esta etapa incluye el desplazamiento de la aeronave por la pista señalada por líneas blancas o luces blancas de noche, pasando a las calles de rodaje hasta llegar a un alto total, así finalizando con las etapas de vuelo. En los aeropuertos se tienen calles de rodaje para salir de la pista, que están definidas por líneas amarillas y luces amarillas de noche. Cada una de estas tiene una letra asignada, esto para mantener un orden y facilitar la comunicación entre pilotos y la torre de control. Dependiendo de la operación del aeropuerto, las calles de rodaje pueden ser para que entren o salgan las aeronaves de la pista. Como medida de seguridad se debe de ir a una velocidad baja tanto para una mejor conciencia situacional, como para evitar daños en la aeronave. El piloto debe de estar en constante comunicación con la torre de control, puesto que puede haber una gran cantidad de aeronaves, lo que puede generar choques. Por la misma razón, el piloto debe de mantener atención total en sus alrededores. Lo anterior es de suma importancia porque han existido accidentes durante esta etapa de vuelo por falta de coordinación entre las aeronaves y la torre de control. En cuanto a aeródromos o aeropuertos pequeños, se tiene una menor cantidad de calles de rodaje, y no siempre hay una torre de control, por lo que debe de haber una mayor comunicación entre pilotos, especialmente si hay una única pista. La potencia requerida se define como, en donde T es el empuje requerido, V es la velocidad, y alfa T es el ángulo del vector de empuje requerido. Se puede disminuir la potencia requerida reduciendo el arrastre parásito, aumentando la relación de fineza, o aumentando la eficiencia de Oswald. Es proporcional a la raíz de la carga alar entre la densidad. La ecuación se desarrolla con la expresión de levantamiento para sustituir la velocidad y el empuje requerido encontrado el parcial pasado, con lo que se obtiene la ecuación mostrada. Para encontrar el mínimo de la potencia requerida, se utiliza la ecuación de la velocidad mínima de resistencia de vuelo VMD, realizando la sustitución correspondiente y calculando la derivada parcial de la potencia requerida con respecto al coeficiente de levantamiento e igualando a 0 se obtiene el mínimo de la potencia requerida. Este punto se puede observar en la gráfica de velocidad contra potencia. Del lado derecho de la gráfica está la velocidad normal, o alta, mientras que del lado izquierdo se puede observar un vuelo a velocidades bajas. Por otra parte, en la gráfica se puede observar la variación tanto de la potencia disponible como la potencia requerida con la velocidad, y los diferentes colores representan distintas altitudes. La potencia disponible, mostrada con líneas punteadas, disminuye con la altitud, mientras que la potencia requerida, mostrada con líneas continuas, tiene un punto de inflexión. Pasando esta velocidad a 0 pies la potencia es mayor, mientras que antes de esa velocidad a 0 pies la potencia requerida es menor. Para el caso de estudio, se tiene una aeronave ejecutiva con las características que se muestran en pantalla. Se quiere determinar la velocidad del viento relativo en vuelo recto y nivelado, a 0 pies. Para resolverlo, se utiliza la aproximación del ángulo de empuje mínimo. Una vez teniendo todas las variables en sus unidades correspondientes, se calcula la potencia disponible como, tomando en cuenta la fracción del acelerador como 1. Se calcula la relación de fineza y la carga alar, después se calcula la proporcionalidad de velocidad. Posteriormente se utiliza el método de Newton para resolver el caso de estudio con el valor inicial calculado con la fórmula mostrada. Finalmente se obtiene el resultado despejando de la velocidad adimensional. Para distintas altitudes se realizan los mismos pasos, cambiando el valor de la densidad a la de la altura correspondiente. Superficies de control, alerones.
Las superficies de control primarias son superficies móviles que al ser accionadas por el piloto generan fuerzas aerodinámicas provocando el movimiento en alguno de sus tres ejes. Por ejemplo, el estabilizador afecta al eje vertical, el elevador o timón de profundidad afecta al eje lateral y finalmente los alerones son los que afectan al eje longitudinal. El piloto ejerce una presión sobre los mandos hacia la derecha o hacia la izquierda, provocando el movimiento de alabeo. Para tener el control del alabeo, se aumenta o disminuye la sustentación de una de las superficies, como se muestra en la imagen. Si el alerón izquierdo está arriba, entonces quiere decir que hay menor sustentación. Estas superficies móviles presentan un movimiento asimétrico. Si el alerón de la semilla a la derecha sube, entonces el de la izquierda baja y viceversa. Finalmente, debemos recordar que los alerones son muy importantes, ya que se puede cambiar la sustentación en diferentes partes del ala. Superficies de control, flaps. Los flaps son dispositivos de alta sustentación. El uso de estos, a diferencia de las superficies slats y slots, es que se usan para velocidades lentas. La combinación de los anteriores con los flaps pueden lograr un mayor coeficiente de levantamiento. Hay diferentes tipos de flaps y su uso dependerá de la variación y necesidad según el incremento de levantamiento máximo, así como su ángulo del perfil aerodinámico básico a un levantamiento máximo. A continuación se mostrarán algunas imágenes de los diferentes tipos de flaps, como lo es el plane flap y el split flap. Finalmente, cuando los flaps se encuentran hacia abajo, disminuyen la velocidad de aterrizaje, de forma contraria, mantienen la velocidad máxima. Spoilers. Los spoilers son placas pequeñas con bisagras en la parte superior de las alas y se utilizan para que la aeronave descienda. Asimismo, despliegan el ala para estropear el flujo de aire suave, reduciendo la sustentación y aumentando la resistencia. Existen diferentes tipos de spoiler, por ejemplo, el spoiler de tierra maximiza la eficiencia del freno de las ruedas, estropeando la sustentación y forzando el peso de la aeronave sobre el tren de aterrizaje. Spoilers de vuelo. Varias aeronaves tienen protecciones integradas que ordenarán automáticamente la retracción del freno de velocidad por debajo de una determinada velocidad. Los comandos de rollo normalmente tienen prioridad sobre un comando de freno de velocidad y los paneles de spoiler se extenderán o retraerán en consecuencia. En resumen, es la superficie la que se encarga de poder realizar el aterrizaje y de aumentar la resistencia. A su vez existen diferentes tipos. Sin embargo, debemos considerar que no todas las aeronaves cuentan con ellos. Winglets. ¿Qué son los winglets? Son una extensión casi vertical del ala con ángulo de transición muy pronunciado, casi agudo. Su función es reducir el arrastre que produce el avión, mejorando la eficiencia de las aeronaves y reduciendo la resistencia aerodinámica que provocan. ¿Cómo funcionan? La fuerza total de la resistencia aerodinámica del ala consta de tres componentes: arrastre producido, fuerza de fricción, arrastre inducido. Entonces, los winglets modelan la distribución de sustentación en los extremos del ala, disminuyendo la intensidad de los torbellinos que se forman detrás y reduciendo de esta forma la resistencia aerodinámica inducida. Existen diferentes tipos, tales como los wingtip fins, blended, sharklets, rocket, spiroid, no planar, entre otros. Como conclusión, los winglets son dispositivos que actualmente la mayoría de las aeronaves tienen. Ayudan a minimizar vórtices, modelando la distribución de sustentación. Reducen el arrastre inducido y el consumo de los motores. Y pues como vimos, existen diferentes tipos. Air breakers. La aeronave cuenta con dos tipos de superficies de control, principales y secundarios. Los air breakers forman parte de la superficie de control secundarias. Estos son una superficie de control que se utilizan para aumentar la resistencia, el ángulo de aproximación durante el aterrizaje. Los air breakers funcionan mediante presión hidráulica. Cuando son desplegados, empuja levemente la aeronave hacia abajo. Y existen diferentes, esto claro, dependiendo de la función de la aeronave.
Como conclusión, los air breakers son superficies de control que aumentan la resistencia, sin modificar en forma significativa el levantamiento. A diferencia de los spoilers, son usados normalmente en el vuelo y no solo en el despegue. Reversa y frenado. Los frenos del tren de aterrizaje, spoilers y frenos aerodinámicos forman el sistema de frenado del avión. Generan una gran cantidad de arrastre y fricción, ayudando a disipar la velocidad restante de la aeronave. El empuje inverso es un sistema de control encontrado principalmente en motores a reacción. Este se encarga de cambiar la dirección en la que el aire es expulsado del motor, reduciendo la velocidad de la aeronave y la distancia de aterrizaje. También, el empuje inverso puede producir hasta un 40 o 50% del empuje máximo que se podría ejercer hacia adelante. Como conclusión, para disminuir la velocidad es muy útil el sistema de reversa y frenado. El empuje inverso ayuda en esta parte a expulsar el aire que entra a los motores en una dirección diferente. Un problema que tienen las aeronaves de mayor tamaño al aterrizar es el frenado, puesto que no todas las pistas son lo suficientemente grandes. Una de las soluciones para esto es la reversa. Se aplica desde los motores, que ahora en vez de expulsar el aire en la dirección de vuelo, lo revierten para generar un flujo de aire en la dirección opuesta en la que se mueve la aeronave. Este flujo de aire reduce la velocidad de la aeronave al generar una fuerza paralela al arrastre. Como resultado se reduce la distancia necesaria para frenar la aeronave. Como se puede observar en el diagrama, el flujo de bypass de un motor turbofan es redireccionado cuando se activa la reversa de tal forma que se bloquea su salida normal, contribuyendo al empuje en la dirección opuesta. Respecto al flujo caliente, se muestran dos sistemas, las puertas de concha y las de cubeta. Las de concha se abren dentro del motor de tal forma que evitan que el flujo salga por el escape normal, y lo redireccionan a los ductos de reversa. Por otra parte, las de cubeta son extendidas afuera del escape de tal forma que bloquean el flujo de salida y lo fuerzan a ir en reversa. Los motores de manera general, al estar en reversa pueden generar entre 40 o 50% del empuje que generarían en modo normal, mientras que los turboprop pueden alcanzar el 60%. Su uso prolongado o si se fuerza una potencia mayor a la indicada puede causar daño a los motores, por esto al igual que por seguridad y diseño de las aeronaves, la reversa es usada únicamente en tierra. En este tema es el consumo de combustible en términos de autonomía. Mientras que el rango es la máxima distancia que puede recorrer una aeronave, la autonomía es el tiempo que la aeronave puede estar en el aire con un tanque lleno de combustible. Este parámetro es útil para determinar los planes de vuelo de la aeronave, ya que como medida de seguridad, siempre se lleva más combustible del necesario. Con el consumo de combustible específico, se puede calcular cuánto tiempo de vuelo tiene la aeronave para una cantidad de combustible dada, y depende de la densidad del aire, la fracción del acelerador, y la velocidad del viento relativo. La dependencia es inversamente proporcional para la velocidad de viento relativo y fracción del acelerador, mientras que es proporcional a la densidad, por lo que a bajas altitudes se requieren bajas velocidades, mientras que a mayores altitudes las velocidades son altas. El consumo de combustible también va a cambiar dependiendo de la eficiencia y tipo de motores que se estén usando, por lo que se requieren pruebas empíricas para determinar su valor. Al depender de la densidad, su valor cambia con la altitud de vuelo. El caso de estudio propone el consumo de combustible específico QP para una aeronave ejecutiva en vuelo recto y nivelado. Se asume que la potencia, eficiencia de hélice y el consumo de combustible son casi independientes de la velocidad del viento relativo y la altitud. Con un consumo de combustible específico basado en la potencia de frenos de 0,50 libras fuerza sobre caballo de fuerza por hora, una eficiencia de la hélice de 80%, y las características que se muestran en pantalla. Se pide calcular la autonomía total sobre el nivel del mar. Como primer paso se debe de calcular la relación de fineza. Para resolver el caso de estudio se utiliza la siguiente derivación obtenida de la autonomía específica y la potencia requerida. Una vez teniendo esta ecuación se puede obtener el resultado con la fórmula de la autonomía máxima que es. Finalmente sustituyendo y resolviendo la integral se consigue el resultado 54.030 segundos, o 15 horas.
El objetivo de los generadores de vórtices es retrasar o impedir el desprendimiento de la capa límite. Esto se hace con el fin de aumentar la sustentación de la aeronave y evitar el desplome. Los generadores de vórtices son placas de 1 pulgada aproximadamente, colocados en el estrados del ala. Por su tamaño, tienen la ventaja de que no afectan la velocidad crucero ni disminuyen velocidad máxima. Como dato curioso, estos dispositivos también son utilizados en autos deportivos. Pertenecen a una clase de dispositivos que controlan la capa límite. Funcionan de la siguiente manera. El aire tiene viscosidad, por lo que su velocidad al entrar en contacto con una superficie, tal como un ala, cambia. La velocidad del aire disminuye conforme se aumenta la distancia recorrida en el ala, lo que causa el desprendimiento de la capa límite. Lo que hacen este tipo de dispositivos es retrasar el desprendimiento de la capa límite. Como resultado, su uso disminuye la velocidad de pérdida, lo que es de mayor utilidad en el aterrizaje al reducir la distancia de pista usada. De igual manera, mejoran el control de la aeronave, al lograr una mejor respuesta del timón de profundidad y dirección a bajas velocidades. Son superficies hipersustentadoras, no todas las aeronaves los poseen. Se utilizan durante las etapas de despegue y ascenso inicial al igual que en la aproximación. Su uso reduce la distancia de pista necesaria para despegues y aterrizajes. Los slats son perfiles auxiliares de pequeño tamaño, su funcionamiento se basa en extender la superficie del ala en el borde de ataque, lo que resulta en una mayor sustentación. Existen de tipo fijo y retráctiles. Los slots, o ranuras, pueden ser colocados en el borde de ataque de manera fija, o también pueden formarse cerca del borde de salida como parte de la extensión de los flaps. Los slots en el borde de ataque, permiten un flujo de aire a pesar de que se aumente el ángulo de ataque, así evitando el desprendimiento de capa límite logrando que se pueda tener un mayor ángulo de desplome. En el caso del slot tech flap, lo que se logra es un mayor flujo laminar por el borde de salida, reduciendo flujo turbulento, que tiene el mismo resultado. Se pueden utilizar más de un slot para aumentar el efecto generado. Tienen la ventaja que no aumentan el arrastre, y son relativamente sencillos. Combinando slats y slots, se pueden tener aumentos de hasta 60% del coeficiente de levantamiento, y el ángulo de desplome puede incrementarse de 15 a 22 grados. Como se ve en las gráficas, se puede aumentar el coeficiente de levantamiento de 1.6 con un ala normal hasta 4.0 con la combinación de flaps, slats y slots, con un aumento de ángulo de desplome de 15 grados hasta 28 grados. El aumento del coeficiente de levantamiento reduce la velocidad de desplome, por lo que se puede realizar aproximaciones más inclinadas.